Vamos a tejer la tercera parte de la chilindrina. Entonces esta es la parte delantera. Yo agregué una fila más de lo que les había dicho en el video anterior, solamente una fila más, ya, porque me pareció que el cuellito quedaba como muy cortito. Entonces estoy en la parte de atrás de mi muñeca y me voy a ubicar hasta la esquina. Entonces vamos a tejer. Yo en mi caso voy a tejer 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Llegué casi a la esquina. Y cuando llego aquí en la esquina voy a empezar a preparar mi primera fila. Esta va a ser mi primera fila ya que es la carita. Y voy a realizar punto deslizado. Procuren que estos puntos deslizados sean no ajustados, ¿ya? Así que un poquito suelto porque si no después les va a costar hacer la siguiente fila. Esta preparación es para que nuestra muñequita quede con una cabeza bien definida y no como en forma de huevo, así como así, sino que quede bien definida la parte de la cabecita. Así que yo voy a realizar estos puntos deslizados, que en total tengo que tener 12. En esta fila voy a realizar un punto bajo y un aumento. Esto repetido por 6 veces. Entonces empiezo con ustedes. Un punto bajo. Y el aumento. Y esto lo voy a repetir por toda esta fila. Un punto bajo, un aumento. En total, en esta fila voy a tener 18 puntos bajos. Vamos a realizar la fila número 2 y en la fila número 2 voy a hacer un punto bajo, un aumento y ahora voy a repetir lo siguiente: 2 puntos bajos, 1, 2 y el aumento. Esto repetido por 5 veces. Voy a hacer una más con ustedes. Un punto bajo, 2 puntos bajos y un aumento. ¿Ya? Y así voy a seguir repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta llegar casi al final. Aquí llegué al final y me queda por hacer un punto bajo. Y en esta fila voy a tener un total de 24 puntos bajos. Vamos a realizar la fila número 3 en la fila número 4 en la que yo voy a realizar 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y el aumento. Esto lo voy a repetir por toda esta fila. En total voy a tener 6 repeticiones. Y al finalizar voy a tener un total de 30 puntos bajos. Voy a realizar ahora la fila número 5, en el cual voy a hacer lo siguiente: 2 puntos bajos. Pongan atención porque esto es solo en el inicio. 1 y 2 puntos bajos. Luego un aumento. ¿Ya? 2 puntos bajos, un aumento. Y ahora voy a hacer la siguiente secuencia: 4 puntos bajos y un aumento repetido por 5 veces. Entonces empiezo la primera repetición con ustedes. 1, 2, 3,
y 4. Y ahora el aumento. Y voy a repetir por esto toda esta fila, 4 puntos bajos y un aumento. Al finalizar me van a faltar 2 puntos bajos que los voy a realizar con ustedes. Terminé la repetición de los 4 puntos bajos y el aumento y al final vamos a tejer 2 puntos bajos. En la fila número 6 voy a realizar 5 puntos bajos y un aumento repetido por 6 veces. Empiezo la primera con ustedes. 1, 2, 3, 4 y 5 y el aumento. Y esto es lo que voy a repetir durante toda esta fila y al finalizar voy a tener un total de 42 puntos bajos. Ahora voy a realizar la vuelta número 7 y voy a empezar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y voy a hacer un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo sitio. Y ahora voy a repetir la siguiente secuencia. 6 puntos bajos y un aumento repetido por 5 veces. Entonces empiezo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y mi aumento. Y esto es lo que voy a repetir por toda esta fila y al final me va a tocar que termino en este lugar y tengo que tejer estos 3 puntos bajos. Ya terminé los 6 puntos bajos y aumentos repetido por 5 veces y voy a finalizar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En esta fila voy a tener un total de 48 puntos bajos. Ahora voy a empezar la fila número 8 en la que yo voy a hacer 7 puntos bajos y un aumento. Así que comienzo con ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora voy a hacer el aumento. Aquí tengo el aumento. Esto lo voy a repetir por 6 veces. 7 puntos bajos y el aumento. Al terminar voy a tener un total de 54 puntos bajos. Ahora voy a empezar a tejer la fila número 9, en el cual yo voy a empezar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Y ahora voy a realizar la siguiente secuencia. 8 puntos bajos y un aumento. Empiezo con ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el aumento. Esto lo voy a repetir por 5 veces. 8 puntos bajos, un aumento. 8 puntos bajos, un aumento. Ya terminé mis 5 repeticiones de los 8 puntos bajos y el aumento y voy a finalizar con 4 puntos bajos. 1,
2, 3 y 4 puntos bajos. En esta fila voy a tener un total de 60 puntos bajos. Vamos a hacer ahora la fila número 10, en el cual yo voy a realizar 9 puntos bajos y un aumento por toda esta fila, teniendo un total de 66 puntos bajos. Empiezo la primera repetición con ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora coloco mi aumento. Eso voy a repetirlo por toda esta fila, teniendo un total de 66 puntos bajos. Ya tengo mi fila número 10. A partir desde la fila número 11 hasta la fila número 14, yo voy a realizar los 66 puntos bajos. Entonces nos vemos en la fila número 15. Ya realicé desde la fila número 11 a la número 14 y en la última fila, que es en la fila número 14, coloqué un marcador porque es allí donde yo pretendo colocar la boquita. Ahora vamos a realizar la fila número 15, en el cual yo voy a hacer 2 puntos bajos, uno y 2, y acá voy a realizar una disminución. Ahora voy a hacer 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y una disminución. Esta secuencia la voy a repetir 5 veces. Aquí tengo mi primera repetición y voy a seguir repitiendo lo mismo. 9 puntos bajos, una disminución hasta que ya complete las 5 repeticiones. Ya realicé los 9 puntos bajos y la disminución y ahora voy a finalizar con 7 puntos bajos. En esta fila yo voy a tener un total de 60 puntos bajos. Ya en la fila número 16 vamos a realizar 14 puntos bajos. Yo realizo mis 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Nos vemos cuando tenga los 14 puntos bajos. Luego voy a realizar 2 disminuciones. Acá. 1 y 2. Ahora voy a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y nuevamente voy a realizar 2 disminuciones. 1 y 2. Y ahora voy a finalizar con 26 puntos bajos. ¿Ya? Yo finalizo mis 26 puntos bajos y aquí voy a tener un total de 56 puntos bajos. Ya, ahora vamos a realizar la fila
número 17, en la cual yo voy a realizar los 56 puntos bajos. Voy a hacer un resumen de la fila número 16. En la fila número 16, cierto que la que hicimos recién, hicimos 14 puntos bajos, 2 disminuciones, 12 puntos bajos, 2 disminuciones y finalizamos con 26 puntos bajos, teniendo un total de 56 puntos bajos. Hago este resumen porque no sé si se grabó bien esta parte, entonces para que tengamos claridad. En la fila número 17 vamos a tejer los 56 puntos bajos, pero en esta fila número 17, que es donde tenemos los 56 puntos bajos, es donde vamos a realizar la marca para nuestros ojitos con un hilo. Ustedes van a ubicar sus ojitos que tengan proporción. Yo no les voy a decir tantos puntos bajos tienen que tejer para poner los ojos, porque no todas tejemos igual. Entonces ustedes tienen que ubicarlo donde quede centrado sus ojitos. Lo importante es que tenga una separación de 10 puntos bajos entre ellos. ¿Ya? Si ustedes lo ubican, por ejemplo, acá, cuentan luego hasta tener los 10 puntos bajos y ubican el siguiente ojito. ¿Ya? Así que yo dejo esta fila número 17 con mis 56 puntos bajos. Ya, es allí donde yo más o menos ubiqué los ojos, los marco con un hilo, porque después yo voy a tejer 10 filas más con los 56 puntos bajos y allí veo si es que están bien ubicados los ojos. Entonces, a partir desde la fila número 18 hasta la fila número 27, yo voy a tejer los 56 puntos bajos. Ya tengo tejida las 10 filas y coloqué ya bien la ubicación de mis ojitos, procurando que estén parejitos. Ahí están. Y con una separación de 10 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es hacer como en esta partecita un hoyito, como marcando ese puntito para poder introducir los ojitos. Estos ojitos son de 10 milímetros, ya usualmente yo uso de 12 milímetros, pero esta muñequita es más pequeñita. Entonces con estos ojitos de 10 milímetros a mí me vino muy bien. Allí ustedes tienen que ver la medida de su muñequita. La mía hasta el momento está midiendo 29,5 centímetros. Y el chavito, el total mide 35 centímetros. Ustedes, yo lo hice con esta diferencia porque la chilindrina es más pequeñita, pero ustedes tienen que ver si lo realizan con el crochet número 2, que yo realicé toda esta muñequita con una versión más pequeñita y a la vez la realicé con un crochet del número 2. Si ustedes quieren que su chilindrina solamente tenga una diferencia de unos 2 centímetros, entonces ustedes van a escoger el crochet número 2,5, que es el mismo crochet que se realizó el chavo del 8. ¿Ya? Eso es, esas son las indicaciones para que ustedes puedan realizar su chilindrina y sus chavitos del 8. Yo lo estoy realizando, como no es para la misma persona, entonces la diferencia va a ser de 5 centímetros. Pero si ustedes quieren que solamente la diferencia entre ellos dos sean de 2 centímetros aproximadamente, entonces ustedes van a tejer con el mismo número de crochet que van a tejer al chavito del 8. Y allí van a colocar también ustedes
el mismo tamaño de los ojitos si es que ustedes lo realizan solamente, o sea, con el mismo molde, pero con el mismo número de crochet. Ya aquí tengo yo mis ojitos. Me parece que este es un poquito más pequeñito. Lo voy a verificar y voy a colocar la medida que corresponde. Ya igual se ve como más pequeñito, y eso que traté de escoger. Ya, ahora sí, vamos a colocar nuestras seguridad, que yo lo coloco igual como los aritos. No lo coloco de esta manera, sino que al reverso, así, en esta posición, porque así entran hasta más adentro. ¿Ven? Entra bien adentro. Voy a hacer exactamente lo mismo con el siguiente. Y todavía no sé cuál va a ser el destino de esta chilindrina, pero por si es que es para un niño pequeño, entonces yo lo voy a sellar con un poquito de fuego. Cuando ustedes pongan fuego, no lo hagan en dirección hacia el tejido, sino que en dirección opuesta para que no se les queme su tejido. Así, y luego ustedes van aplastando. Yo voy a realizar este procedimiento hasta que quede bien más aplastadito, y así queda ya bien asegurado que no se le va a salir el ojito. Yo lo voy a realizar un poquito más para que quede muy seguro. Ya quedó bien asegurado. Entonces ahora voy a realizar la siguiente fila. Es la fila número 28 la que nosotros nos corresponde, y vamos a realizar 13 puntos bajos. Yo voy a hacer mis 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que tenga los 13 puntos. Ya. Luego de los 13 puntos, yo voy a realizar una disminución. Y ahora voy a hacer 26 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Realizo mis 26 puntos bajos. Luego de los 26 puntos bajos voy a realizar una disminución y voy a terminar esta fila con 13 puntos bajos. En total voy a tener 54 puntos bajos. Vamos ahora a la fila número 29, en la que yo voy a realizar 7 puntos bajos y una disminución. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora voy a realizar la disminución. Esto lo voy a repetir por 6 veces y voy a tener un total de 48 puntos bajos en esta fila. Ya, listo. Ya realicé mi fila número 29. Ahora lo que yo voy a hacer es introducir la silicona. Acá en esta partecita le coloqué un hilo alrededor para que pueda ir en el cuello y allí quede bien apretado. Ya acá le saqué como un poquito de punta para que pudiera introducirse bien, y yo voy acomodando. Recuerden que cuando tejimos yo les dije que dejaran acá algodón y un huequito en el centro. Esto es para que no nos cueste al introducir nuestra silicona.
Ya le introducí la silicona, esta la corté un poquito. Esta mide 18 centímetros de largo y yo le corté 1 centímetro, entonces quedó de 17 centímetros. Y el grosor de la silicona es de 10 milímetros o de 1 centímetro, que es exactamente lo mismo. Vamos a realizar la siguiente fila, la fila número 30, y vamos a empezar con 3 puntos bajos. Realizo mis 3 puntos bajos y luego voy a realizar una disminución. Esta parte voy a ir un poquitito más rápido porque no tengo tanta memoria. Ahora voy a hacer 6 puntos bajos y una disminución. Esto lo voy a repetir por 5 veces. Y voy a finalizar con 3 puntos bajos. En esta fila voy a tener un total de 42 puntos bajos. Empecé ahora la fila número 31, en la cual vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Aquí ya tengo los 5 puntos bajos y voy a realizar una disminución. Esto lo voy a repetir por toda esta fila y voy a tener un total de 36 puntos bajos. Acá ya coloqué relleno para que después no nos cueste tanto colocarlo. Ahora en la fila número 32 vamos a realizar lo siguiente. Ya aquí no necesitamos que las disminuciones estén en distinto lugar, ya que esto va a ir tapado con el cabello. Entonces vamos a realizar la fila número 32, 4 puntos bajos y una disminución repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 30 puntos bajos. En la fila número 33 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Y en la fila número 34 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Y en la última fila, en la fila número 35, vamos a realizar un punto bajo, una disminución repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Y nos vemos en ese punto. Bueno, aquí finalizamos todas las filas que les indiqué. Un dato importante, que esto no se les puede pasar por alto. Para que su muñequita, la cabecita, no se le haga hacia atrás, recuerden que la silicona tiene que ir justo en el centro, en el cuerpo, no cargado hacia... La silicona tiene que ir justo en el centro y además tiene que ir bastante relleno. Aquí también en la carita el relleno suficiente, que no quede blando ni tampoco tan duro, pero sí lo suficiente, la silicona justo en el centro. Y luego que terminamos vamos a cortar. Esto lo vamos a rematar al final. Las facciones, ustedes van a seguir el video donde sale en forma muy específica cómo son las facciones de la muñequita. Así que yo les voy a dejar aquí arribita el enlace para que ustedes puedan ir a ese video para realizar las facciones y así solamente nos dedicamos al cabello. Bueno, aquí está la carita ya con todas sus facciones puestas y aquí donde está este hilo es donde corresponde la nariz. Me parece que yo dije la boca, pero es la nariz. Ya justo ahí a esa altura es donde va la nariz. Ya y hacia abajo nos vamos 1, 2, 3 y aquí en el cuarto, en el número 4, ya desde la nariz hacia abajo. La boquita la hice un poquito más pequeña de lo que sale en el video de las facciones
porque en el video la coloco hasta esta altura, ya. Entonces me traslado 1 y en el 2 igualmente acá me traslado 1 y 2, ya. Esto es que yo quise hacer una boquita más pequeña, ya que la chilindrina es más pequeñita, entonces no se iba a ver bien con una boca más grande. Y las pestañitas utilicé un hilo más delgadito que las cejas, y en vez de colocar 3 pestañitas coloqué solamente las 2, o sea, es igual que el video, pero cuando voy a la tercera termino solamente en la segunda. Bueno, eso sería en cuanto a las facciones de la chilindrina. Ahora yo voy a colocar una aguja lanera, y recuerden que acá nosotros cortamos el hilo y dejamos un poquito en suspenso, y en esta partecita de acá vamos a tomar solamente las hebras que van hacia adelante, ¿ya? Las que están hacia el costado es la que vamos a ir tomando hasta llegar al final. Yo hago esto y les muestro. Ya. Luego, ya que tenemos todos los hilos tomados acá, solamente vamos a jalar y vamos a esconder estos hilos. Ya, yo voy a esconder estos hilos y nos vemos. Bueno, antes de seguir con las orejitas y el cabello, vamos a hacer el vestido. Las orejitas lo vamos a hacer al final, porque me interesa ver dónde queda el cabello para poder tener una buena ubicación de las orejitas. Y ahora vamos a hacer el vestido, porque si hacemos de inmediato el cabello, después nos va a estorbar para tejer esta parte de acá. Entonces vamos a tejer esta partecita y nos vamos a ubicar en la parte trasera de nuestro trabajo, y acá nosotros dejamos unas hebritas por delante. Estas hebritas son de color nude, y para que no se nos note, nosotros vamos a dejar una hebra acá un poquito larga, y vamos a realizar por todo alrededor punto deslizado. Pero cuando realicemos este punto deslizado, acá vamos a levantar una cadena, y es muy importante que en este sector nosotros, cuando realicemos el punto deslizado, lo hagamos de manera suelta. Quiere decir que no ajustemos demasiado, sino que quede sueltecito para poder seguir con las siguientes filas. Entonces yo voy a hacer esta partecita, y cuando ya tenga listo todos los puntos deslizados, nos vemos. Ya realizamos los puntos deslizados hasta llegar a la parte final, así que vamos a seguir trabajando, y solamente vamos a tomar una sola hebra. ¿Qué hebra es la que vamos a tomar? Es la que está más hacia afuera, miren, la que está más hacia adentro, esa la vamos a dejar allí, y vamos a tejer lo siguiente: 2 puntos bajos en cada una de ellas. Ya vamos a tejer en espiral, por lo que solamente vamos a necesitar el punto de inicio con un marcador. Entonces yo voy a seguir tomando solamente la hebra de atrás y colocando 2 puntos en cada una, es decir, aumentos. Yo acá tenía 30 puntos, al finalizar voy a tener 60 puntos bajos. Entonces nos vemos al final de la vuelta. Ya tenemos la fila entonces número 2. Recuerden que en la fila número 1 hicimos el punto deslizado, en la fila número 2 hicimos aumentos, pero dejamos una hebrita que está hacia, no sé si se puede apreciar esta hebrita, ya que está al final igual vamos a hacer un tejido por allí. Entonces en la fila número 3, 4 y 5, es decir, por 3 filas, vamos a realizar puntos bajos sin aumentos. Entonces nos vemos en la fila número 6.
Ya tejimos las 3 filas, ahora lo que vamos a hacer es aumentos. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento por toda esta fila. Entonces yo voy a empezar, aquí tengo mi marcador. Entonces empiezo con ustedes, aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora voy a realizar un aumento. Esto por toda esta fila y voy a tener un total de 66 puntos bajos al finalizar. Ya tejimos los 9 puntos bajos y el aumento por toda esta fila y ya tengo los 66 puntos bajos. Y ahora ya no vamos a realizar más aumentos, sino que vamos a tejer los 66 puntos bajos en las filas posteriores hasta llegar hasta esta altura del calzón. La idea es que esta blonda quede hacia justo en el tope del vestido. Entonces yo voy a tejer este vestido hasta llegar más o menos hasta esta altura. Ya llegamos hasta este sector y ahora lo que vamos a hacer son 2 filas de punto deslizado, igual como realizamos aquí en el calcetín. Vamos a terminar con 2 filas de punto deslizado y luego cortamos y escondemos el hilo. Ya realizamos la parte final del vestido en el cual hicimos 2 filas de punto deslizado. Ahora nos vamos a ir hasta este sector con el color verde. Siempre empezamos por la parte posterior del vestido de nuestra muñeca y vamos a dejar un hilo largo, color verde. Ya tengo preparado el hilo amarillo para el cuello y también para el bolsillo. Entonces levantamos una cadena y nos vamos a ir alrededor de estas hebritas para realizar punto deslizado. Esto es para darle una terminación más bonita. Ustedes lo pueden hacer, o bien si ustedes quieren dejar así el vestido, lo pueden también hacer de esa forma. Yo voy a terminar esta parte y les muestro cómo queda. Así queda ya con el punto deslizado. Aquí son en realidad detallitos tan pequeñitos que a lo mejor muchos no lo aprecian, pero cuando uno después ve el resultado final, en realidad uno se da cuenta de un trabajo que está con detalles que son tan ínfimos, tan pequeñitos, pero que sí al final del producto marcan la diferencia. Entonces aquí vamos a esconder estos hilos por dentro mientras yo los escondo. Vamos a seguir con el video, así que ustedes ya saben cómo esconder los hilitos por dentro. Yo los escondo así, nada más por dentro, le hago un nudo y luego lo escondo por el lugar, por el mismo color verde. Recuerden que cuando yo les digo de que cuando tienen que esconder un hilo, tienen que esconderlo en el mismo color que están trabajando. Esto es para que no se note. Ya yo termino esta parte. Ya terminé de esconder mis hilos. Voy a dejar la chilindrina a un ladito. Y ahora lo que yo tengo acá es un hilo color amarillo en el cual monté 18 puntos bajos. Aquí vamos a hacer la parte del cuello. Ya vamos a poner nuestro dedo donde está la cadena número 18 y vamos a levantar 1 y 2 cadenitas más y luego yo voy a montar aquí una doble vareta. Es decir, coloco 2 lazadas, aquí tengo una lazada y la segunda lazada y voy a poner
este punto donde estaba mi dedo en el número 18. ¿Ya? Aquí vamos a trabajar con dobles varetas. Me voy aquí hacia la siguiente y nuevamente yo voy a montar una doble lazada, es decir, una vareta doble. Y de ahora en adelante hasta 2 cadenas antes del final, yo voy a realizar aumentos, es decir, en cada cadenita voy a realizar doble varetas, dos puntos de dobles varetas. Aquí tengo uno, nuevamente coloco doble lazada, paso por 2, paso por las siguientes 2 y las últimas 2. ¿Ya? Nuevamente doble vareta, ya aquí tengo el aumento, así que me voy hacia la siguiente, donde también realizo un aumento de varetas dobles. Así hasta que llego hasta 2 cadenitas antes. Ya llegué hasta 2 cadenas antes del final, entonces aquí yo voy a realizar una vareta doble, pero no voy a hacer aumentos, al igual como lo hice en el inicio. Y ahora voy en la última cadena, que también realizo una vareta doble sin aumentos, pero tengo que finalizar mi punto aquí. Entonces para eso yo voy a levantar 2 cadenas, como también lo hice en el inicio, y voy a colocar un punto bajo aquí en este sector, así. Y es así como está quedando nuestro cuellito. Ahora, para hacer la siguiente vuelta, yo voy a levantar una cadenita y en cada cadenita anterior yo voy a hacer puntos bajos. Esto lo voy a hacer por toda esta fila, puntitos bajos hasta llegar al final. Ya terminé y ahora voy a dejar una hebra larguita para poder realizar la costura alrededor del cuello de la chilindrina. Ahí estamos. Entonces tengo una hebra de un lado y una hebra del siguiente lado. Ambas hebras nos van a servir. Ya ustedes tienen que acomodar el cuellito para que les quede bien. Entonces tomamos nuestra chilindrina, vamos a colocar por la parte derecha. Ustedes tienen que fijarse cuál es la parte del revés y cuál es la parte del derecho, y van a ubicar esta partecita donde están las hebras hacia adelante y vamos a realizar la costura. Ya vamos a ubicarnos en la parte central aquí del cuello y voy a intentar poner la muñeca de alguna forma para que se pueda apreciar por la cámara. Me voy hacia la siguiente cadenita del vestido del cuello y me voy hacia la siguiente cadenita del cuellito que nosotros realizamos, y así nos vamos a ir alrededor. Vamos a situarnos en la siguiente cadena y en la cadenita del vestido. Recuerde que aquí en esta partecita del cuello tenemos 18 puntos y acá también tenemos 18 puntos. Por lo tal, tenemos que hacer coincidir estos 18 puntos. Aquí tenemos que ver con cuidado cuál es la cadenita que corresponde para que nos quede bien. Entonces yo voy a realizar esto hasta llegar aquí, hasta este punto,
Cuando llego aquí a la parte final, entonces yo voy a unir con el hilo que tengo mi aguja hacia el otro extremo donde está este cuello y voy a realizar aquí un nudito ahí, porque tienen que juntarse en la parte de arriba del cuello. Ya, entonces yo voy a esconder este hilo hacia adentro. Recuerden, por el mismo color que ustedes están tejiendo es donde ustedes van a ir escondiendo. Ya, yo termino de esconder y allí ya tenemos la parte de nuestro cuellito. Ahora vamos a realizar lo que es el bolsillo. Es en realidad muy sencillito. Vamos a hacer unas cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a hacer una cadena de subida. En la cadena número 5 vamos a montar puntos bajos. Así. Ahora vamos a levantar una cadena, vamos a girar nuestro tejido y vamos a seguir realizando los 5 puntos bajos. Vamos a hacer, esta es la segunda fila, vamos a hacer un total de 4 filas con los 5 puntos bajos. Ya que tengo las 4 filas, voy a levantar una cadena y voy a ir por todo alrededor de nuestro bolsillo. Entonces empezamos aquí en la esquina, realizo puntos bajos y cuando llego en una esquina como esta voy a realizar tres puntos bajos en el mismo lugar. Esto es para que no se me dificulte al girar. Entonces sigo alrededor y nuevamente aquí me presento con esta esquina. Entonces voy a realizar 3 puntos bajos en el mismo lugar para poder realizar la vuelta. Mientras tanto puedo ir escondiendo este hilo que se encuentra en ese sector. Tengo que dar la vuelta completa. Aquí arriba también voy a dar la vuelta completa. Entonces voy a realizar 3 puntos bajos en el mismo lugar. Este hilo esta hebra que estábamos escondiendo ya la podemos cortar y finalizamos con puntos bajos. Así, cuando nos encontramos en el último punto, hacemos un puntito deslizado, vamos a cortar nuestra hebra y ahora podemos realizar una costura de nuestro bolsillito. Ya. Cuando realizamos la costura de nuestro bolsillo, tenemos que ver dónde va, si es que va en el lado derecho, en el lado izquierdo. Yo voy a verificar eso de la chilindrina, pero supongamos que va en este lugar. Entonces vamos a realizar la costura solamente hasta este punto, no en la parte de arriba, para que nos quede como una especie de bolsillito. ¿Ya? Ya. Va hacia el lado derecho, yo ya lo acomodé, entonces lo único que tenemos que hacer es realizar la costura. Ahí, aquí. Ahí sí. Alrededor de nuestro bolsillo.
Voy a terminar el bolsillito. Bueno, y aquí hice un lacito con la misma lanita, con el mismo hilo que hemos estado tejiendo, y yo lo voy a colocar en este sector con un poquitito de silicona y allí ya queda nuestro vestidito. ¿Ya? Esto ha sido todo por la enseñanza de hoy. En el próximo video veremos lo que es la chaleca, el cabello, las pequitas y los últimos detalles. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal, de dar me gusta, de activar las campanitas de notificaciones y también, por favor, de compartir mi trabajo. Eso me sirve mucho. Adiós.